Bien, hoy vamos a conversar, vamos a discutir la primera parte sobre diseño de interfaz de usuario. Bien, yo les voy a ser sincero, esta es posiblemente una de las clases que yo más disfruto durante todo el semestre, ¿no? Y es algo en extremo importante. Ustedes se van a encontrar por allí afuera joyas de software, o sea, muy buen software, de muy buena calidad, muy bien hecho, que no tiene éxito. Y no tiene éxito porque la interfaz de usuario simple y llanamente está mal diseñada, es incorrecto. Se van a encontrar el caso opuesto. Se van a encontrar software que es una porquería, simple y llanamente, que no sirve para nada y quizás ha tenido mucha más trascendencia de la que debería haber tenido porque tiene una interfaz de usuario bien diseñada. ¿Okay? Se van a encontrar con toda una cantidad de dilemas, de problemas, de dolores de cabeza, de inconsistencias entre usuarios, de puntos de vista, etc. Y bueno, hay que empaparse del asunto, digámoslo así, y entender cómo lidiar y cómo tocar esto, ¿no? Esto es un tema muy extenso, realmente. Hay posgrados dedicados solo a esto, solo al diseño de interfaz hombre-máquina. Esto está muy relacionado con cosas como el diseño industrial, por ejemplo. Está muy relacionado con cosas como la psicología. O sea, toca muchas áreas, la cognición, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tocarlo de alguna forma en lo que nos corresponde para este curso, pero tienen que tener en cuenta que hay muchos elementos asociados. ¿Bien? Entonces, bueno, fíjense, como les decía, desde el punto de vista de la ingeniería de software, dependiendo del caso, obviamente, la interfaz de usuario juega un papel en extremo importante en el desarrollo y puesta en marcha de todo sistema. En extremo importante, al grado de que les puedo decir que se han caído aviones. Fíjense lo que estoy diciendo, se han caído aviones por problemas de interfaz de usuario. O sea, es en extremo importante, en verdad. Entonces, la interfaz de usuario generalmente es la carta de presentación del sistema y en ocasiones resulta determinante para la aceptación o rechazo de todo un proyecto. El usuario no ve lo que está detrás del sistema. El usuario no ve la increíble arquitectura de software que ustedes tienen o el flexible modelo de datos que ustedes tienen, no. El usuario ve la interfaz de usuario. Para el usuario, el sistema es la interfaz de usuario. ¿Me siguen? O sea, la trascendencia. Para el usuario, el sistema es la interfaz de usuario, no otra cosa. ¿Okay? Y lo otro que tiene la interfaz de usuario, o sea, fíjense que, como les decía, determina la aceptación o rechazo de todo un proyecto, de todo un sistema. Es que es algo muy costoso de hacer y es muy costoso de hacer bien, ¿sí? O sea, fíjense que entre el 35 y 45% de los costos, de los gastos destinados a un proyecto, y ojo, esto es un promedio, ¿no? Depende del proyecto, en realidad, están destinados, o esos costos o son direccionados al diseño y a la implementación de la interfaz de usuario. ¿Okay? Entonces es algo que hay que tomarse muy en serio. Y la interfaz de usuario, ¿qué es? Bueno, es el medio con el que el usuario se puede comunicar con una máquina o con un equipo. Es esa interfaz con la cual yo converso con la máquina o con el equipo, ¿no? Y allí muy curiosamente, muy anecdóticamente está descrito. O sea, está aquel usuario descontento que piensa que el computador no puede hacer nada bien, pero el programa, digámoslo así, también piensa que el usuario no puede hacer nada bien, ¿no? Y eso sucede, pues así de simple, ¿no? Entonces, el punto de contacto entre el usuario y el equipo. ¿Qué es la interfaz de usuario? Porque ese es otro punto que es importante conversar. ¿Dónde comienza y dónde termina la interfaz de usuario? ¿No? Muchos programadores piensan en la interfaz de usuario en términos de lo que ven en pantalla. A lo mejor un diseñador industrial va a pensar en términos de interfaz de usuario en función de otras cosas. La interfaz de usuario es cualquier cosa con la que un ser humano interactúa con un computador en particular. Y en general podemos decir cualquier cosa con la que un ser humano interactúa con una máquina. Entonces, si uno piensa en cosas como, por ejemplo, joystick, data globes, controles de videojuegos, mouses, teclados, eso es interfaz de usuario. Y es parte, digámoslo así, se me fue la palabra, bueno, globalmente tiene que ver con la experiencia que siente el usuario frente a un computador. Nunca han estado frente a una máquina con un teclado que es realmente malo. Y trabajar en esa máquina con ese teclado realmente malo es incómodo, por ejemplo. No sé, hay gente que les gustan mucho los teclados de los laptops, ¿okay? Que la tecla se desplace poco. A mí en lo personal nunca me han gustado. A mí me gusta que la tecla se desplace mucho, ¿bien?
traten de utilizar un mouse de estos chiquiticos de laptop recurrentemente y se van a dar cuenta que en muchos casos van a terminar con dolor de manos, ¿no? Entonces, hay un montón de detalles asociados no solo a lo que uno ve en pantalla, sino a los controles o a los componentes que uno utiliza. Entonces, bueno, o sea, fíjense, todo eso, pantallas, menú, iconos, atajos de teclado, lenguajes de comando, ayuda en línea, etc. ¿Okay? Fíjense un detalle muy tonto de interfaz de usuario. ¿Con qué atajo ustedes guardan un documento en Word? ¿Seguro? Bueno, resulta y pasa que en Linux yo tengo mi OpenOffice en inglés y yo guardo con Control S. ¿Se dan cuenta? Pero en estos días estábamos escribiendo una carta, un documento en la máquina del profesor Domingo que tiene Windows y que lo tiene en español, y yo agarro y le doy Control S. Y el profesor me dice, ¿qué? Cierro la máquina, ¿salvaste el documento? Sí, salvé el documento. ¿Se dan cuenta? Perdimos el documento y tuvimos que rehacerlo. Fíjense como un detalle tan tonto como variar un shortcut de un lado a otro. Y eso, ok, alguien puede decirme, no, bueno, espérate un segundo, o sea, tú estás acostumbrado a Linux, Windows, en inglés, en español, deberías de haber prestado un poco de atención y probablemente el que diga eso tiene razón. Pero imagínense que yo les digo, ¿y cuántas aplicaciones no hay? Que en el mismo Windows, en el mismo Linux, en el mismo sistema operativo y en el mismo idioma cambian los shortcuts entre sí. Ese tipo de detalles involucran el interfaz de usuario. Entonces, atajos de teclado, lenguajes de comando, ayuda en línea, dispositivos físicos, botones, diales, palancas, ratones, teclados, o sea, todo eso es interfaz de usuario y todo eso hay que cuidar, obviamente, ¿no? Y es un poco lo que les conversaba. Fíjense, es interesante ir viendo cómo ha sido la evolución de la interfaz de usuario, ¿no? Esa imagen la puse allí precisamente por eso, ¿no? Curiosamente, yo soy un poco de la generación de Nintendo, yo jugué con el control que está más el cuadrado, sí, el clásico, ¿no? Y si les soy sincero, jugué hasta aquí. De aquí para adelante no estoy jugando, Pero el cambio vino de ahí para adelante. Sí, no lo dudo, en absoluto. Entonces, bueno, o sea, fíjense que otro detalle interesante e importante, y esto hay que tenerlo en mente siempre, es que la interfaz de usuario puede ser un instrumento muy poderoso para ayudar en la captura de requerimientos. Fíjense algo que hizo Magic Root. Magic Root armó el juego que van a hacer en papel y se pusieron a jugar el juego. De alguna forma ellos están viendo la interfaz de usuario que va a tener el juego, ¿ok? Y eso les está resolviendo el problema de captura de requerimientos, pues están viviendo el juego, están interactuando con la interfaz de usuario que va a tener el sistema, con una visión muy simplificada de la interfaz de usuario. Entonces, cuando uno piensa en esos términos, o sea, si uno sabe dar ese paso, utilizar la interfaz de usuario como herramienta adicional para recolectar requerimientos suele ser interesante, ¿ok? Generalmente, cuando a uno le dicen que haga las historias de usuario o a uno le dicen que haga los casos de uso o que defina requerimientos, etc., van a encontrar muchos puristas que les van a decir, no piense en interfaz de usuario. Está prohibido pensar en interfaz de usuario. Yo he conseguido gente que piensa de esa manera. Entonces, imagínense, tratan de redactar los casos de uso sin usar palabras como botón, pantalla. No es que no se pueda, se puede hacer. Pero eso complica las cosas un poco a veces. Entonces, mi recomendación es simple. Uno no debe pensar en atarse de alguna forma a una interfaz de usuario. O sea, están definiendo requisitos, funcionalidad, o están definiendo interfaz de usuario. Tienen que ser conscientes de qué es lo que están haciendo, ¿ok? Pero a veces pensar en interfaz de usuario ayuda, digámoslo así, a aclarar parte de la funcionalidad del sistema. ¿Bien? De hecho, es muy interesante que cuando uno va a validar requisitos, ¿se acuerdan de esa parte que uno hacía, que era validar los requisitos? Validar es cuando uno de cierta manera se comunica con el cliente y le pregunta, le pone la carta sobre la mesa, mira, esto es lo que tú me notaste hacer, ¿verdad? Estamos de acuerdo. O sea, yo ya capturé los requisitos, hice todo un análisis, a lo mejor los documenté y voy con el cliente y le digo, mira, estos son los requisitos que tengo, esto es lo que tú quieres. Y el cliente dice sí, no, discutes, etc. Bueno, o sea, es mucho más sencillo a veces para el cliente que ustedes vayan con un prototipo de la interfaz de usuario, se la muestren y le digan la aplicación va a funcionar de esta manera y va a responder de esta forma. Validar requisitos de esa manera es mucho más fácil que hacerlo quizás de forma abstracta, con un texto que diga el sistema va a hacer esto y esto y esto. Sí, a lo mejor el cliente está pensando en eso, pero no termina de agarrar la idea, ¿ok?
Entonces es algo interesante en ese sentido. Entonces, como dice allí, es muy sencillo diseñar algunas pantallas, enseñárselas al usuario para que las evalúe y de esta manera aclarar dudas o confusiones sobre los requisitos. ¿Okay? Si ustedes le muestran la pantalla y le muestran la mecánica de uso del sistema y el usuario no queda conforme, ahí hay potencialmente un problema. O un problema de requisitos o un problema de interfaz de usuario. A lo mejor hay que cambiar la interfaz de usuario para que haga lo mismo de una manera mucho más sencilla. A lo mejor los requisitos de base están malos y uno puede detectar eso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, como dice allí, es posible apoyarse, digamos así, en el desarrollo de prototipos de interfaz de usuario para resolver los problemas de requerimiento e inclusive especificar parte del sistema. Tengan en mente que ustedes van a veces a programar software que no va a tener interfaz de usuario y eso hay que considerarlo, ¿ok? O que a lo mejor la interfaz de usuario es muy pequeña en comparación con lo que en verdad hace el software por detrás. Entonces quizás en ese caso la interfaz de usuario no sirve de mucho para validar requisitos, ¿ok? No sé si hay preguntas hasta aquí. Y bueno, como dice allí, o sea, la idea fundamental del concepto de interfaz es la mediación entre el hombre y máquina, eso lo hemos conversado. Y bueno, la interfaz es lo que media, es lo que facilita la comunicación, la interacción entre dos sistemas de diferente naturaleza. Típicamente, pues el ser humano y un computador, o sea, fíjense, el ser humano habla en un lenguaje, entiende ciertos conceptos que el computador no entiende. Y el computador habla en cierto lenguaje y define ciertos conceptos y ciertas cosas que el ser humano no entiende. Entonces la interfaz de usuario media allí, ¿no? Y como dice allí, pues es un sistema, digamos así, de traducción, que traduce la forma de pensar de un humano a la forma de pensar de un computador, de procesar la información de un computador, y ahí está precisamente el reto del asunto, ¿no? Entonces fíjense que el diseño, o sea, ya el proceso de diseño de la interfaz de usuario es el proceso de determinar todos esos componentes, fíjense, de hardware y de software, o sea, en pantalla y quizás en físico, ¿no? Sus características, su disposición, que se utilizarán para interactuar con una serie de humanos y fíjense, o de usuarios, que hay algo aquí interesante, determinados en un medio ambiente determinado. En un medio ambiente determinado. ¿Quién me puede decir algo sobre eso? ¿Será lo mismo el diseño de interfaz de usuario de una aplicación tipo Facebook que el diseño de interfaz de usuario que va a tener el software de un PDA, de un buzo que va a hacer soldadura a 150 metros de profundidad? No. ¿Cómo a quién va dirigido? ¿Qué sector? Claro, pero no es solo el a quién va dirigido, ¿okay? Tú varías eso, tú dices este software va dirigido a niños, va dirigido a personas de la tercera edad, va dirigido a personas que no tienen conocimientos de computación, va dirigido a personas técnicas que tienen, sí, o sea, ahí estás dirigiendo a la persona, ¿verdad? Pero el contexto, el ambiente, es muy importante. No es lo mismo, de nuevo, el software que desarrollas para usar desde un escritorio, sentado cómodamente en tu casa, que el software que desarrollas para una situación de guerra, por ejemplo, o para trabajar en un medio extremo, ¿okay? No es lo mismo el software que desarrollas para un tipo sentado en su escritorio hacer algo que el software que desarrollas para un cajero de supermercado o para un cajero de banco. En estos días estaba conversando con un cajero del banco mercantil y he aprendido un par de cosas muy interesantes conversando con el tipo, ¿no? Entonces el tipo plantea banco mercantil, por lo que parece, ¿sí? O sea, ojo, esto no es mi área, ¿no? Son de los bancos que más se han preocupado en incrementar la productividad, digamos así, de su personal. Entonces fíjense que hay cosas como, por ejemplo, que hacen estudios donde agarran un cajero que es extremadamente eficiente y se ponen detrás del cajero con un cronómetro a ver cómo, y a filmar inclusive, y a ver cómo es que el tipo hace lo que hace y por qué el tipo es extremadamente eficiente. Y después tratan de trasladar esas prácticas a otros cajeros. O por ejemplo, como me dice el tipo, que en un momento Banco Mercantil cambió, cuando ellos meten los números de cuenta o meten ciertos números de vouchers o de cosas así, ellos los llaman las ráfagas, eso tengo entendido. Coño, o sea, ser cajero hay que... cantidad de números que esos tipos meten sin equivocarse, realmente impresionante, si me preguntan, ¿eh? Yo no duraría 2 días de cajero de banco. Pero lo que trato de decir es que los tipos en un momento dado pasaron de tener que meter todos los números de la cuenta a tener que meter solo los 10 últimos. Y dice que eso les aceleró los procesos, pero
muchísimo. Y eso fue un cambio de sistema, eso fue un cambio en la interfaz de usuario. O sea, la interfaz de usuario ya no pedía los números completos, sino que pedía solo los 10 números. Fíjense un detalle de ese tipo de interfaz de usuario, cómo cambia todo el asunto. Y eso es en el contexto de un banco, ese tipo de cosas son importantes. A lo mejor en el contexto del sistema que ustedes utilizan en sus casas para hacer transferencias bancarias, ese tipo de cosas, no, eso no implica ningún beneficio. ¿Okay? Entonces, bueno, el chiste de Dilbert un poco es que podemos diseñar un producto con una interfaz de usuario de simplemente apuntar y cliquear. O podemos requerir que el usuario simplemente tenga que escoger entre miles de pobremente documentados comandos, de los cuales tiene que escribirlos exactamente bien en el primer intento, ¿no? Entonces el tipo le dice, tenga en mente que nosotros nunca vamos a conocer a los clientes en persona. O sea, los tipos están programando y están sacando la aplicación y ellos nunca van a ver al cliente en persona. Y el gerente, que es el tipo de la izquierda, dice, bueno, o sea, asegúrese que tenga que reiniciar la máquina después de cada error tipográfico que cometas, ¿no? Y esa es otra cosa importante. O sea, uno hace interfaz de usuario para la gente. Si uno no ve la gente para la cual va a ser esa interfaz de usuario, si uno no conoce la gente para la cual va a ser esa interfaz de usuario, eso no sirve. Así de simple. ¿Ok? Eso es importante en ese sentido. Entonces, bueno, o sea, a continuación se muestran algunos errores comunes de interfaz de usuario. Muchas de estas cosas que van a ver a continuación están sacadas de ese libro que está en la bibliografía del curso, que se llama WeBloopers, si mal no recuerdo. Revisen en la página, está en la bibliografía. En mi opinión es un libro genial. O sea, este tipo ha dedicado muchos años a recolectar eso. Bloopers, ¿saben lo que es un blooper, no? O sea, bloopers de interfaz de usuario, y no solo a recolectarlo, sino a monitorearlo. O sea, a ver, esta versión tenía esta interfaz de usuario y la siguiente versión tenía esta. Aquí cambiaron la interfaz de usuario, ¿ok? Y entonces el tipo tiene muchos antes y después, y uno puede inferir muchas cosas interesantes. Y además el tipo tipifica muchos de los errores. Nosotros aquí no vamos a tipificar los errores, o sea, no vamos a decir, se pueden cometer errores de tal tipo y de tal tipo y de tal tipo, y este tipo es este, y este tipo es este, etc. Esto es una introducción realmente a interfaz de usuario. Si quieren más información en ese sentido, o sea, darle más formalidad al asunto, pueden recurrir al libro. ¿Okay? Bueno, este no es el WeBloopers, ¿no? Pero este es un ejemplo muy interesante en verdad. Fíjense en algo. ¿Cuál es la diferencia entre el control, o sea, de televisor? O sea, ¿qué problemas pueden encontrar en esos dos controles de televisión? Critiquen, digan, ¿qué creen? La derecha tiene muchos botones, no sé. El de la derecha tiene muchos botones, sí. Me parece, no sé, mejor el de las piernas. Porque por lo menos. A ver, pregunto, ¿por qué el control de la izquierda tiene unas etiquetas abajo que dicen P-Size, Zoom, S-Mode, Zone, P-Mode, Color? Tiene que ser combinación. No, muy claro ahí. porque uno no sabe qué es size. O sea, No, ese me imagino que es de lo que es. Dígame. Para dar una información, no. Estoy grabando, disculpe. Ese me imagino que es de lo que se le baja así el. Es posible, sí. Se le corre y entonces esos botones cuando corre el. Lo que hace cada botón, y esto es un caso real, fíjense, ese fue un usuario desesperado, que simple y llanamente el tipo nunca lograba memorizarse que el botón P-Size hacía el zoom, o que el botón S-Mode cambiaba el zone. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que por ahí está el botón P-Mode para el color, S-Mode está ahí arriba, ¿sí? Y tiene una etiqueta que dice S-Mode. Pero el usuario simple y llanamente nunca logró memorizar eso. ¿Por qué? No está muy claro, o sea, la relación del botón con. ¿Y qué no significa que esté claro? ¿Qué? Implícitamente lo que No da una ayuda, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, el ingeniero que diseñó ese control. Porque si uno Me estuvo parece probando, o sea. No, el ingeniero que diseñó ese control lo diseñó, lo probó y al tipo le pareció que el control era El perfecto. lenguaje que usa el usuario. Exactamente. Esa es el clavo, ¿sí? O sea, el ingeniero que diseñó ese control, y eso nos pasa mucho a los ingenieros,
utilizó el lenguaje que el tipo conoce y que el tipo entiende, y para él el control está bien porque para él está muy claro que, no sé, ese mode es de modo del sonido, sound mode. Uno lo hace cuando uno le da nombres a las variables. ¿Sí me siguen? Para mí un nombre de variable es muy claro, pero para el programador del lado no lo es. ¿Ya? Entonces aplica lo mismo. El usuario entiende otro lenguaje. El usuario entiende, no, eso no es p-size, que no sé qué. Eso es zoom. Yo cuando aprieto hago zoom. Yo cuando aprieto ese mode hago mute, hago sound, sonido. Ese mode, ¿qué carrizo es ese mode? Fíjense, ese es el grave problema que tiene eso. Y eso tiene que ver en parte con con dos cosas. Con los conceptos que el usuario maneja. O sea, el usuario tiene toda una estructura conceptual, toda una ontología de los elementos y de las cosas que lo rodean en su vida. Todas las tenemos. Todos llamamos a algo sonido, nos ponemos de acuerdo con ciertos vocabularios. ¿Ok? Y están abusando de alguna forma de la memoria del usuario. O sea, el usuario simple y llanamente no logró memorizar los nuevos nombres de los nuevos conceptos. Y para no memorizarlo, el tipo puso una etiqueta. ¿Ok? Entonces, ese es el problema del control de la derecha. A pesar de que vamos a ver que tiene una ventaja muy clara sobre el control de la izquierda. Al revés. ¿Ok? Fíjense, ¿qué pueden criticar del botón de la derecha? Derecha, sí. Muy cargado. Uno está muy cargado, pero eso no sería tanto problema, si te soy sincero. Todos los botones son de igual tamaño. Todos los botones son de igual tamaño. Ajá, pero espérense un segundo, a ver. En el control de la izquierda hay 4 botones al menos que son de igual tamaño. Así que eso quizás no es tan grave. Por ahí van los tiros. Pero están distribuidos. La distribución de los botones. ¿Por qué? ¿Por qué la distribución de los botones es importante? Y esto es un caso real. Mi papá lo vivió. Manejarlo sin luz empieza a ser muy, muy complicado. Y están abusando también de la memoria del usuario. Mi papá tenía un control remoto de esos. ¿Okay? ¿Saben lo que hacía él para usar el control remoto de noche? Él memorizaba que cambiar canal era 4 hacia abajo y 1 a la izquierda. Eso era canal arriba. Y canal abajo era 5 hacia abajo y 1 a la izquierda. Y el volumen era 5 hacia abajo, bajarlo, y 4 hacia abajo era subirlo. ¿Sí me sigue? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ese control, y aquí Jorge quizás nos puede ayudar un poco. O sea, tú manejas muchos conocimientos y muchas cosas de usabilidad que yo no manejo. ¿Ok? En ese sentido, los has vivido también, ¿no? Ese control quizás es muy poco usable en ese sentido, en condiciones de baja iluminación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo tengo que memorizar cuáles son las coordenadas de todos los botoncitos. En cambio, en el otro control, los botones tienen una distribución que no es uniforme y es mucho más fácil al tacto encontrar el botón correspondiente. ¿Vale? ¿La diferencia de tamaño lo que no digo mucho? La diferencia de tamaño. La diferencia de tamaño, ok, fíjense. Son detalles, o sea, yo les soy sincero, o sea, Jorge, yo nunca he diseñado en ese sentido para accesibilidad. Te soy franco, ¿ok? Inclusive cuando tú planteaste algunas críticas sobre la página, yo no he tenido tiempo, pero me quiero sentar a analizarlas porque es interesante. ¿Okay? Entonces estamos claros en ese sentido. El otro problema es que los botones están muy pegados y son muy pequeños, posiblemente. Entonces es muy fácil hacer cosas como, por ejemplo, darle a querer encontrar el botón de detener, el de stop, que es el verde que tiene un cuadradito allí, y hacer clic, o sea, pulsar el botón de encendido y apagar todo en lugar de detener. ¿Ok? Es muy fácil equivocarse con los botones adyacentes. Bien. No sé si hay alguna pregunta en este sentido. ¿Qué pueden criticar ahí? Demasiado. A ver, es un formulario que tiene tabs. Hay 1, 2, 3, 4, 5 filas de tabs. Y de los cuales en promedio cada fila tiene 1, 2, 3, 4, 5 tabs. En promedio 6 tabs, calculo. 5 por 6, 30. Hay 30 tabs. Y ustedes saben que esos controles, cuando uno hace clic en un tab y tiene varias filas de tabs, los tabs suben y bajan. O sea, el que está abajo es el que siempre está activo. Eso hace que cuando hay cosas que a veces tienen 2 filas, encontrar el tab correcto en el sitio correcto suele ser
una experiencia bastante desagradable. Imagínense una situación donde hay 6 filas o 5 filas de tabs. Eso es imposible. ¿Se dan cuenta? Eso es literalmente imposible. Entonces ese es un ejemplo de una interfaz de usuario muy mal diseñada en ese sentido. ¿Okay? Hay que rediseñarlo. ¿Qué otra cosa ven? Ahí hay otro detalle que es criticable. Abajo, ¿qué hay abajo? Un poco de botones. ¿Y esos botones qué hacen? Dice print, save, HTML, find, copy, email, RFC, navigate, help wizard, exit, help. ¿Por qué esos botones no deberían ir ahí quizás? ¿O dónde deberían ir? ¿Por qué? Porque el usuario está acostumbrado a que ese tipo de funciones vayan en un menú arriba. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el usuario normalmente ve, así que deberían ir en un menú arriba. Fíjense, esta es la misma funcionalidad, el mismo sistema. Yo no sé si las versiones están arriba, a ver, fíjense. La arriba dice NetScan Tools Pro 2003, no sé qué fecha será, lástima, ¿no? Arruinaron la broma, o sea, este es el NetScan Tool Pro 10. Son 2 años de diferencia, algo así, más o menos, si mal no recuerdo del libro, ¿ok? ¿Qué cambió? ¿Ah? Están por categoría. ¿Cómo? Están por categoría. Claro, pero esos tabs que antes teníamos arriba, que eran inmanejables, se transformaron en un control especial. Este control van a encontrar variaciones, pero este control se suele llamar un acordeón penny. Al menos yo lo conozco por acordeón penny. Porque es como si fuera un acordeón, o sea, yo hago clic, qué sé yo, aquí, por ejemplo, en Option Tools, y esto se cierra hacia arriba y se despliega lo que contiene eso, y así sucesivamente. Y dentro del acordeón, fíjense que hay un árbol, en realidad es un árbol que tiene un solo nivel en este caso, ¿ok? O pareciera tener un solo nivel, que tiene las distintas herramientas y las distintas cosas. Aparentemente podemos observar que hay muchas más cosas, o sea, de entrada, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 acordeones, y por lo menos en el acordeón que está desplegado hay mucho más de 15 cosas, hay al menos 15 cosas, ¿no? O sea, hay posiblemente muchos más elementos que en esta. Entonces lo que debe haber ocurrido aquí es que cuando empezaron a trabajar en base a esta versión y empezaron a añadir features y features y features, eventualmente se dieron cuenta que ese tab no era manejable, aun cuando ahí no es manejable, ¿ok? Mientras que aquí es mucho más manejable porque la información está, la funcionalidad por categoría. Lo otro es que noten que, digámoslo así, se estandarizó un poquito el layout de la aplicación. O sea, abajo tenemos un status bar común y corriente y los botones desaparecieron y muy probablemente subieron arriba a los menús, ¿ok? Muy probablemente. Fíjense que hay un menú help, un menú file, entonces uno se pone a pensar, bueno, en file debe estar el print, el save, el HTML seguramente, en help debe estar el help, en file debe estar el exit, o sea, eso lo redistribuyeron hacia los menús de arriba. Y obviamente el después es mucho más manejable que el antes, si se pone la pensar. ¿Okay? Preguntas al respecto. Fíjense, concentrémonos en A, en lo que está arriba, después bajamos a lo que está abajo. Si nos concentramos en A, ¿qué interfaz es mejor? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Déjenme describir un poquito. En la de la derecha tenemos una etiqueta que dice el tiempo, no sé qué será APPT, sinceramente, no se me ocurre ahorita. Pero bueno, dice tiempo y entonces hay un text field donde el tiempo está literalmente escrito, o sea, 11:30 espacio AM. Y abajo dice state, de estado, y dice Oklahoma. ¿Bien? En la de y yo sigo volteando las cosas, esa era la de la izquierda. En la de la derecha es la misma cosa, solo que el tiempo ahora utiliza un combo para la hora, un combo para los minutos y un radio button, ¿okay? Para AM, PM, y en el estado, en state, en vez de tener que escribir el estado, hay un combo donde seguramente sale la lista de los estados. ¿Cuál será mejor? ¿Cuál será peor? La derecha está ayudando al usuario a que haga todo más rápido y más accesible. Sí, pero Ya. Uno por uno, por favor, porque este debate es interesante. yo que le da menos poder al usuario, allá tiene más chance de equivocarse. Yo voy a dar las opciones. Ajá. Si tuviésemos que combinar la primera parte de la... Ya voy, ya.
La primera parte. Si combinar la primera parte de la A con la segunda parte de la B, estaría bien distribuido, ¿no? Esa es una forma interesante de verlo. Ya, ¿qué ibas a ver? Que la A está todo junto, ¿verdad? Pero tarda más tiempo. Puede ser más rápido, pero se puede equivocar. La de la izquierda. La de la derecha Ajá. puede tardar más, pero está todo separado. Fíjense que hay algo interesante, y es que no existe, no hay interfaz de usuario perfecta. Aquí podemos decir cosas muy interesantes de una y de otra, ¿ok? Aquí yo puedo decirles, miren, la de la derecha, la que tiene los combos, guía al usuario. ¿Por qué? Porque el tipo no puede equivocarse, simple y llanamente. El tipo despliega el combo y muestra las horas y selecciona las horas. Igual ocurre en los minutos. Ahora, en los minutos, fíjense que lo que se va a desplegar es un combo box de 60 elementos, que no es enorme realmente, pero en algunos casos puede ser fastidioso, por no usar otra palabra quizás. ¿Okay? Fíjense que en muchos casos la de la derecha está más pensada para usar el mouse que la de la izquierda. Sin embargo, la de la derecha es más complicada de usar solo con el teclado, quizás en algunos casos, que la de la izquierda. La de la izquierda es más fácil de usar solo con el teclado. Y yo les voy a decir que en algunos contextos eso puede ser importante. Yo tenía un amigo, yo nunca he podido llegar a esos niveles de maestría, les voy a ser sincero, pero yo tenía un amigo que con Eclipse, o sea, el tipo usaba un ambiente de ventanas más o menos como el que yo tengo, no sé si lo han visto, pero era aún más simple. El tipo no tenía barra de título. Las ventanas no tenían barra de título, no tenían bordo. Él decía cosas como que es que lo que ocurre es que si elimino la barra de título, gano 15 píxeles de espacio en la pantalla. ¿Okay? Entonces a mucha gente eso quizás le parece loco, porque sin la barra de título para cerrar una ventana, ¿cómo hago? Bueno, con shortcuts. ¿Okay? ¿Cómo hago para reiniciar una ventana? Bueno, con Alt y el mouse y la muevo de esa misma. ¿Se dan cuenta? Para maximizarla había también un shortcut. ¿Okay? El tipo usaba Eclipse y tenía una memoria increíble para los shortcuts, pero el tipo usaba Eclipse sin usar el mouse, prácticamente. Porque el tipo se ponía así frente al teclado, y el tipo decía que el tiempo que él perdía quitando las manos del teclado para ponerlas en el mouse, hacer algo y regresando las manos al teclado, era tiempo en extremo valioso. Miren, no sé. No, o sea, uno tiene que sentarse bien, ¿no? O sea, perfectamente se le respetaba eso, ¿no? De hecho, él no usaba un teclado en QWERTY. ¿Ustedes saben cuál es la historia del teclado en QWERTY? El teclado actual que usamos fue originado, en principio, para las máquinas de escribir. Y las máquinas de escribir tenían un problema. El problema es que si uno tecleaba dos teclas muy seguidas, se trancaba. Quien haya usado una máquina de escribir tiene que haber vivido eso. Las dos varillas se trancan. ¿Okay? Y me refiero a las máquinas de varilla, no las de QWERTY. Entonces, para resolver ese problema, se diseñó un teclado que para el inglés forzaba a la gente a escribir más lento. ¿Sí me sigue? O sea, la gente con un teclado QWERTY, en teoría, y ojo en teoría porque hay que realmente diferenciar lo práctico de lo real, ¿no? de lo netamente teórico, escribe más lento con un teclado QWERTY por el patrón que tiene que mover las manos con los caracteres y las combinaciones de letras en inglés, ¿sí? Entonces hay otras alternativas de teclados, por ejemplo, el teclado de Dvorak, no sé si alguien lo ha utilizado, o hay otros, que cambian completamente la distribución de las teclas y optimizan, de manera que uno simple y llanamente, o sea, uno tiende a utilizar las manos de forma alternada, palabra, 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 palabra. En cambio en QWERTY es más normal que uno tenga que usar una sola mano para teclear varias partes de una palabra, ¿okay? Esto realmente, yo no soy un experto en el tema, pero hay estudios, etcétera. Si buscan en Google van a conseguir mucha información. ¿Ustedes saben lo que es cambiar el layout del teclado? O si ustedes inténtenlo, yo sugiero que lo intenten. No, es volverse loco, literalmente. Miren, mi esposa desarmó el teclado en estos días para limpiarlo y cambió la Y por la T, y cada vez que me siento en ese teclado, bueno, me provoca tirarlo por la ventana. Pero el punto es, o sea, que fíjense esos pequeños detalles. Entonces, a lo mejor había un caso muy particular, un cliente muy grande, no voy a decir cuál fue el cliente, pero ellos tenían que transcribir algo así como 10.000 planillas diarias. Las planillas que la gente rellenaba a mano, ¿ok? Las planillas, las valijas de planillas llegaban a una oficina y ellos tenían todo un equipo de transcriptores que se dividían las planillas y
escribiendo planillas en un sistema. ¿Okay? Imagínense, o sea, ¿qué interfaz de usuario creen que va a preferir ese tipo? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. Porque hay que usar menos el mouse, hay que teclear más. El tipo está lo suficientemente bien entrenado como para que equivocarse sea difícil. ¿Okay? Entonces el tipo va a preferir la de la izquierda, va a ir más rápido con la de la izquierda. Simple, llanamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Hay reglas escritas sobre todas estas cosas que hemos estado diciendo. En el fondo, no las hay. Hay muchos tratados, hay libros sobre el WYSIWYG, como el WYSIWYG Loopers, que describen este tipo de cosas, pero en el fondo esto es mucho criterio, mucho entender qué es lo que ocurre y en qué contexto se usa el sistema, y quiénes usan el sistema, y etc. ¿Okay? Hay limitantes. Por ejemplo, yo puedo poner un combo box con los estados, en este caso de los Estados Unidos, o en el caso nuestro de los venezolanos, ¿okay? En cualquier otro país. Y ese combo box va a ser razonablemente en cuanto a tamaño, ¿sí? O sea, ni muy grande ni muy pequeño en el fondo, ¿no? Pero imagínense que el cajero del banco, yo le coloco un combo box con todos los números de cuenta del banco. ¿Eso tiene sentido? Eso no tiene sentido. Va a ser más el tiempo que el tipo se va a pasar buscando, y además que el combo box va a ser muy grande, y además que dependiendo del tipo de interfaz, si son muchos datos, puedo terminar colgando la aplicación, porque no va a poder manejar esa cantidad de información, que el tiempo que el tipo le va a tomar teclear. ¿Okay? ¿Qué solución intermedia podríamos encontrar para el estado? Olvídense de la fecha y de la hora de arriba, entre la izquierda y la derecha. Que va escribiendo y le salga el... Exacto. La autocompletación. Eso es algo que no se crean que es muy nuevo, ¿eh? O sea, por lo menos que yo recuerde así, ver autocompletación en verdad funcionando en un montón de aplicaciones, no sé, me atrevería a decir que en 2004, 2005 se empezó a popularizar realmente. No es que no existiera antes, pero verlo en la web, en todos lados, etcétera, y quizás un poquito después. Es difícil definir fechas para esas cosas. Fíjense en la interfaz de abajo, ¿no? La de la izquierda es una interfaz de consola de comando. O sea, es una interfaz donde el tipo escribe un comando, create appointment, en este caso, ¿okay? Invoca una función, y la consola de comandos le pregunta el nombre de la cita, la fecha de inicio, la duración, el recordatorio, el no sé qué será eso, lead time, pregunta, ¿okay? Para quién es visible, etc. Y al final le entran todos los datos, el tipo le dice que la cita, de alguna forma, el appointment ha sido creado satisfactoriamente, ¿okay? Mientras que en la de la derecha lo que tenemos es una interfaz de usuario. O sea, ambas son interfaces de usuario, perdón. Pero lo que tenemos es una ventana en realidad. Una ventana que dice, bueno, create appointment, que a lo mejor la lancé desde el menú, donde los mismos datos de este lado me los preguntan desde el formulario, y tengo textfields donde voy rellenando. Independientemente a lo mejor que esto debería ser otro control o que las fechas deberían ser otra cosa, independientemente de eso, ¿okay? Y tiene sus dos botoncitos, aceptar y cancelar. ¿Qué podemos decir sobre esas dos interfaces? ¿Cuál les gustaría usar si ustedes fueran los usuarios? La de la derecha. ¿Por qué? ¿Cómo? El usuario comunica con una ventana. Una ventana, por ejemplo. ¿Saben qué detesto de Gnome? ¿Qué detesto así sinceramente con toda el alma de esa cosa? Que las interfaces de usuarios como la de la derecha, para configurar el sistema, por lo menos en Debian, no sé, en Ubuntu, etc. En Ubuntu creo que funcionan un poco mejor por lo que tengo entendido. Nunca funcionan bien. Y yo siempre termino cayendo al archivo correspondiente y cambiando la configuración aquí. A lo mejor el problema soy yo, a lo mejor el problema es que mi estilo de uso de computadores es más a la izquierda que a la derecha, en este caso. ¿Okay? La interfaz de la izquierda tiene una gran ventaja sobre la interfaz de la derecha. A ver quién la encuentra, si alguien la encuentra. A ver, yo podría hacer un script que cree automáticamente citas con la interfaz de la derecha, ¿no? Porque es una interfaz GUI, ¿sí? Gráfica. Es muy difícil automatizar eso en el sentido de hacer un script que abra la ventana, que haga clic en el primer texto, que pongas, no es que no se puede hacer, pero es difícil y es poco práctico porque estás abriendo la interfaz de usuario.
En cambio, con la interfaz de usuario de la izquierda, yo puedo perfectamente, imagínense que eso es un programa en C, ¿sí? En C++, como lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Esas cosas que está leyendo el programa, las está leyendo desde la entrada estándar. ¿Sí me sigue? Entonces yo puedo perfectamente, a lo mejor, correr el comando, ¿sí? Create appointment y hacer una redirección de un archivo, ¿eh? Sí, la consola nunca, puede que no me recuerde, no sea la sintaxis correcta, ¿sí? No sé, app.txt, y entonces ese archivo tiene toda la información y ustedes corren el programa y le alimentan esa información al programa y él crea el appointment desde un script automáticamente. ¿Ok? Entonces las interfaces de consola de comando son más versátiles a la hora de hacer scripts que automaticen operaciones. Mientras que las interfaces de usuario simplemente se puede, pero no es práctico. Así de simple. ¿Preguntas? Ok. Si alguien... Nadie, ningún comentario. Ahora, yo he dedicado buena parte del tiempo, ¿okay? Es casi que una especie de hobby, en realidad, a recoger este tipo de cosas. ¿Ya? O sea, recoger bloopers y disparates de interfaz de usuario. Yo les pido, por favor, que si alguno está usando algún sistema o alguno ve en internet alguna imagen, ¿okay? Son más valiosas las experiencias propias. O sea, uno está usando el sistema y ocurrió algo. Acuérdense de mí, por favor. Tómenle una foto, una captura de pantalla y me la mandan. Yo con mucho gusto los incluyo en la galería y les pongo hasta los créditos. ¿Vale? Tengo muchas más, en verdad. ¿Por qué es necesario hacer una buena interfaz de usuario? Macromedia Dreamweaver. No error ocurre. Y sale un diálogo de error con un botón que dice OK. Y una X de error, ¿sí? Fíjense de nuevo, pistas visuales, la X del error, ese icono. Yo les puedo poner aquí el mensaje más dulce y más hermoso. Les puedo decir aquí que se ganaron la lotería, que si le pongo esa X, van a... ¡Uy! Un error. ¿Qué pasó aquí? ¿Okay? Problema. Pues el mensaje no dice nada. Si no ocurrió un error, ¿para qué me estás mostrando un diálogo? Y si ocurrió, dime qué fue lo que pasó. ¿Okay? Entonces ese es un ejemplo de dar poca información al usuario. Cosas que hay que evitar de alguna manera. Presione cualquier tecla para continuar. Ya hay un tipo sentado frente a un piano. Ajá, y pues ¿qué tecla presiona el tipo? Ahí hay un problema de ambigüedad. Si le van a dar instrucciones al usuario o si le están diciendo algo al usuario, la claridad del mensaje que le estén dando al usuario es muy importante. Y aquí es donde yo machaco una cuestión. Aquellos que no se sientan cómodos con la forma en que escriben, entiendan que como ingenieros, escribir y escribir bien es algo muy importante. Uno ve muchos estudiantes de bachillerato que dicen, no, yo voy a estudiar ingeniería porque a mí la literatura y esas cosas, a mí no me gusta escribir, yo voy a estudiar ingeniería. Yo me he conseguido casos de ese tipo. Si no saben escribir, miren, no sé, dedíquense a estudiar música, cualquier otra cosa, artes visuales, no sé, ¿ok? ¿Entienden lo que trato de decir? Vale, porque o sea, van a tener que escribir mensajes de usuarios si van a desarrollar software, cosas que el usuario va a entender, mensajes de error, van a tener que escribir historias de usuario, van a tener que escribir casos de uso, etc. Eso es interfaz, de alguna forma. Entonces, eviten la ambigüedad, así de simple. Definitivamente muy poca información. No hay errores o el error de mensaje no está disponible. Eso es peor, yo no sé cuál es peor, el de no error o ¿sí? Te estoy mostrando un diálogo de advertencia y te estoy diciendo no hay errores. O si hubo algún error, no sé cómo llamarlo a la verdad. Entonces eso es muy poca información. El otro problema, fíjense, lo voy a tratar de leer en inglés. El otro dice, TR2310, a level in the time dimension must have a time rank which is greater than its preceding level, bla 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 bla. ¿Alguien entiende qué diablos nos están diciendo ahí? Yo no, Entonces ahí hay un problema donde hay un exceso de información. Le estoy diciendo demasiadas cosas al usuario. Y le estoy diciendo probablemente cosas al usuario que no le interesan.
que no son relevantes para él. El usuario ve ese mensaje y dice, ok, sí, eso es lo más que puede hacer el usuario. Pero si ustedes le dicen al tipo algo así como, no sé qué carrizo es PowerPlay, soy sincero, pero si ustedes le dicen algo así como que, mira, traté de codificar el video, pero hay un error en el códec y no lo pude codificar, así que el trabajo no se terminó adecuadamente. Para más información, vea el número tal en la ayuda, el error número tal en la ayuda. Si el tipo quiere ver ese mensaje técnico, se va a la ayuda. Pero le estoy dando información valiosa. ¿Qué sé yo? Se puede redactar de otra manera. Quizás la forma en que lo estoy diciendo es muy al hueso, ¿no? Entonces es muy importante, hable en un lenguaje que el usuario pueda entender. O sea, recapitulando, déle información al usuario. No sea ambiguo y hable en un lenguaje que el usuario pueda entender. ¿Ok? Bueno, ese es evidentemente un ejemplo patético. ¿Ok? Casi que me está mostrando el código fuente del programa en el diálogo de error. Nadie va a leer el mensaje de error completo. Eso es útil solo para tomar pantallazos y mandárselos a alguien, ¿no? Y hacerle una mala broma al desarrollador. Déjenme retroceder un poquito. ¿Quiénes aquí hacen descargas masivas o descargas directas y bajan películas, series, juegos y cosas? Levanten la mano, vamos, no sean tímidos. Ok, así que todos van a entender a lo que... Diana, no, sí. Ah, bueno. Todos van a entender a lo que me refiero aquí. Muchos seguramente van a conocer algunas de las páginas. Esta es una página de esas. ¿Dónde cuernos hago clic para descargar el archivo? No sé si la conocen. Si la conocen seguramente saben dónde hacer clic, ¿eh? Yo les voy a ser sincero. Yo debo haberme pasado unos 2 minutos más o menos, o 3, ¿eh? Estoy quedando mal yo diciendo esto. Buscando el enlace para hacer clic. ¿Quién sabe dónde? A ver. Mano derecha. Aquí no tengo código primero. Ajá, ¿y dónde está? No, la captcha gente debe salirte de carga. Miren, esta mancha gris, esa mancha gris, que no se ve como un enlace, porque tiene un CSS, tiene un estilo que hace que no se vea como un enlace. ¿Okay? Este sí se ve como un enlace, pero este no se ve como un enlace. Dice, descargue su archivo aquí. Y ojo, no sé si el enlace es completo o solo el aquí. ¿Cuál es el rollo? El rollo es que cuando yo te muestro esto, te pasas 2 horas buscando dónde está el enlace para descargar. Uno ve el captcha, uno sabe que tiene que meter el captcha. Pero no todo el mundo necesariamente infiere que tiene que hacer clic acá. Porque no se ve como un enlace, ni como un botón. ¿Ok? Exactamente. ¿Por qué está hecho a propósito? Ya va, todos a la vez es imposible. En que intentar crear eso lo necesitan y va a estar, se van a estar ahí un rato viendo todo lo que el otro tiene que ver antes. Exactamente. Y de repente le da un clic a publicidad. Por supuesto que está hecho a propósito. O sea, está hecho a propósito pensando en términos de darle visibilidad, digámoslo así, a la publicidad y a cualquier otra cosa. ¿Ok? Ese es el truco. Pero van a tener más de un usuario furioso y maldiciendo, y alguno que va a desistir, alguno que otro que va a desistir. ¿Ok? Comparen esa interfaz con esta, que es posiblemente una de las más limpias que he visto, a pesar de que la cambiaron, ¿eh? Rapid Share. Un círculo, una esfera de este tamaño en el centro, de color azul, en una página completamente blanca, con una flecha hacia abajo que dice download. El que no encuentre esa esfera no está sentado frente al monitor. Así de simple. ¿Ok? Y el de Megaflow también. El de Megaflow también es claro. El modelo de negocio de esta gente es muy distinto. Fíjense que el modelo de negocio de esta gente se basa en publicidad, si se ponen a pensar. ¿Okay? Yo no sé si ellos tienen una cuenta premium, en realidad. No lo sé. Sin embargo, el modelo de negocio de RapidChat y de Megaflow, no sé, a lo mejor la siguiente es Megaflow, no sé si la tengo, tiene una cuenta, tiene el concepto de cuenta premium. Ellos no ganan por publicidad, ellos ganan por gente que se registra. Por eso es que no necesitan hacer ese truco o ese trampa. ¿Vale?
el uso de iconos excesivos puede impactar considerablemente la legibilidad. ¿Ok? Yo sé que no se lee, yo voy a hacer un esfuerzo porque es que en verdad la conversación vale la pena leerla. El chat, ¿eh? Esto es un caso real, este es un screenshot de mi pantalla. A ver, esto es una conversación con una colega que estábamos trabajando, usando el Messenger para trabajar. Auxilio, jeje, buen día. Primero pido auxilio, después digo hola, ¿no? ¿Qué pasó? Nada funcionar. Me he metido dentro del ZPDO y aún ¿qué? Lo que no sale en el screenshot es que ese muñequito hacía así. ¿Ok? Y aún no llegó el error. Está grave, le digo. Estoy omitiendo las groserías adrede, ¿eh? Es que entiendo el error y... ¿Ok? Lo que ocurre es que ella tenía ciertos iconos asignados a ciertas palabras, pero lo que pasa es que sin querer esos iconos salen cuando en medio del texto tú también pones esa palabra. Eso puede ser un error de muchos lados, ¿no? Entonces le digo, a ver, déjame montar Postgres y le comento cortésmente, epa, los emoticons no me dejan leer casi la mitad de lo que escribes. ¿Cuál fue la respuesta? Un montón de emoticons del tamaño de una casa que dicen que. ¿Ok? Entonces ahí hay varios problemas. El primer problema es, obviamente la persona que está escribiendo no entiende lo que está ocurriendo. ¿Ok? No sé si es que a ella no le salían los emoticons o no sé, ¿vale? O no era consciente del inconveniente. El software que estoy usando para recibir eso, o sea, el AMSN, simplemente no tiene la posibilidad de desactivarlo. O sea, yo no tenía la posibilidad de decir desactívame todos los emoticons y punto, se acabó. ¿Ok? Quizás el software no tiene la posibilidad o no fuerza al usuario a poner los emoticons entre ciertos caracteres especiales. Si por ejemplo el emoticons del muñequito haciendo no fuese así, o sea, 2 puntos, no, 2 puntos, eso no sucedería y el usuario podría tener más control sobre cuándo pone qué emoticon. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es un buen ejemplo. O sea, el uso, la gente piensa, llenemos esta interfaz de usuario de iconos para hacerla preciosa, bella. Y resulta que no. O sea, el llenar la interfaz de usuario de iconos a lo mejor lo que están haciendo es hacerla poco usable o poco clara. Abran los menús de Word. Ustedes no ven que cada opción tiene un icono. Es muy difícil a veces encontrar iconos para simbolizar ciertas opciones particulares. ¿Okay? O sea, abren Word, empiecen a ver las entradas de los menús y traten de imaginarse un icono para todas y cada una de esas entradas. Me refiero a la versión vieja, no a la versión nueva de Word, que en mi opinión es un asco, pero eso es otra historia. ¿Okay? ¿Ustedes creen que después de media hora de estar leyendo esa página no van a necesitar una aspirina? Yo me tomé 2. ¿Ok? O sea, a lo mejor está bonita, a lo mejor la persona que hizo la página piensa que está bonita, pero les voy a ser sinceros, leer letra rosada, oscura, o no sé qué color es ese, no entremos en detalle, con un fondo rosado claro es realmente difícil, es muy difícil, ¿ok? Entonces, ¿qué quieren lograr? ¿Quieren lograr un aspecto estético, ¿sí? Un impacto estético, o quieren comunicar información? Si quieren comunicar información, pongan la estética supeditada, pongan la estética subordinada a comunicar información. Si quieren lograr un aspecto estético, bueno, no traten de comunicar información a lo mejor con eso. Si consiguen un genio de diseñador gráfico, y créanme que es difícil, pero se puede conseguir, cobran muy caro, ¿eh? Si consiguen un genio de diseñador gráfico, a lo mejor logran un esquema que sea muy estético, extremadamente estético y que además comunique efectivamente la información. Pero tienen que tener eso en mente, ¿okay? Entonces, bueno, o sea, usar colores adecuados. Un detalle que hay que conversar, que es importante. Ese screenshot, por cierto, está trucado, por eso es que hay menos entradas en la lista de lo que debería haber. Es paginar. ¿Por qué es importante paginar los resultados de una lista? Con la tabla, fíjense que hablamos de la paginación en la clase anterior.
¿Por qué es importante paginar? ¿Qué pasaría en Google si no paginara? Sería horrible porque tienes que ver todo, o sea, es inmenso, ¿no? Debería caer todo eso en memoria, más memoria. La pregunta no es si sería horrible, eso es cierto, porque tendría que ver todo en la misma página. La pregunta que hay que hacerse en realidad es, ¿terminaría algún día de cargarse esa página? ¿Explotaría el computador cliente o el servidor? ¿Se dan cuenta de lo que trato de decir en cuanto a memoria quizás? ¿Okay? Entonces miren, la moda de paginar de alguna forma es algo que yo lo vi nosotros desarrollábamos aplicaciones de escritorio y realmente no paginábamos, voy a ser sincero, ¿okay? Y uno empieza a verlo cuando hace aplicaciones web, porque cuando haces aplicaciones web tú dices, si no pagino esta página, o sea, los novatos empiezan, ahora es muy difícil saltarse este concepto porque es culturalmente tan aceptado que es imposible, ¿no? Pero la gente agarraba y hacía listas y no paginaba, entonces tú pruebas el software y con 50 resultados y eso funciona. Cuando vienen 100 resultados, o 150 resultados, o 200 resultados, eso se empieza a poner lento e incómodo para el usuario. ¿Sí me siguen? Entonces ahí uno se da cuenta de la necesidad de paginar, primero para hacérselo más cómodo al usuario, segundo porque si no eso no va a funcionar, etc. A tal grado es el asunto de la paginación que hoy en día yo estoy convencido de que inclusive en aplicaciones de escritorio hay que paginar o hay que buscar alguna estrategia de paginación. ¿Cómo resuelve el problema Facebook? En el muro. Carga un poquito, después si uno sigue bajando, carga otro poquito más. ¿Ok? ¿Está paginando? Sí. Lo que pasa es que no está paginando de la manera tradicional. Él carga los N mensajes iniciales y cuando ustedes desplazan, carga los siguientes y así sucesivamente. Ahí lo está haciendo automático. Hay algunas aplicaciones que tienen un ver más y ahí es donde realmente carga. Hacen clic en ver más y ahí carga. ¿Okay? Entonces, en general, en web y en mi opinión hoy en día en escritorio, etc., hay que buscar algún esquema de paginación que nos permita irle soltando la información, irle mostrando la información al usuario de a poquito, gota a gota. ¿Okay? Fíjense, estas transparencias son un ejemplo hasta cierto punto de interfaz de usuario. No es interactiva, pero yo estoy mostrándoles a ustedes algo. Si estas transparencias no son legibles, yo estoy cometiendo un error, digamos así, a nivel de diseño de interfaz de usuario. Si el texto no se puede leer, estoy cometiendo un error en ese sentido. Cuando diseñen, o sea, muchos de los principios que estamos conversando aquí, los pueden utilizar cuando diseñen transparencias, cuando hagan presentaciones. ¿Ok? Ustedes ven que en el curso yo he tratado de evitar, y yo no uso esas transparencias enormes, llenas de textos, cargadas. O sea, cuando hay mucho texto es porque realmente, bueno, la información que me interesa transmitir ahí es quizás importante. ¿Ok? Inclusive, cuando hay mucho texto, yo les voy a ser sincero, en muchos casos es porque mi memoria es un asco y no sirve para nada. Y hay muchas cosas que yo les voy a ser franco y yo no me las sé de memoria. ¿Sí? ¿Me siguen lo que trato de decir? Entonces, el punto es que cuando diseñen transparencias, apliquen esos mismos principios. Traten de poner poco texto, fuentes grandes, que sean legibles. A mí no me gustan los bullets o las enumeraciones, etc. Es todo un arte el asunto y pueden aprender mucho en ese sentido. ¿Por qué el iPod tuvo el éxito comercial que tuvo? Muy sencillo de usar. Muy Sencillo de usar. por la interfaz de usuario. Es lo que ha hecho Mac toda la vida. Es lo que ha, digámoslo así, cuando tú categorizas, no, se me fue la palabra de nuevo. Que cualquier tipo de interfaz que sea hasta conectar los mismos componentes de la computadora, Sí. es muy fácil de conectar ahora. Uno medio acerca el ratón y Fíjense, o sea, y aquí Andrés ha dicho algo importante. Fíjense en algo. Imagínense que yo pongo dos computadores que tienen una interfaz de usuario de la misma calidad. Pero resulta que uno de esos computadores es más fácil de enchufar porque los conectores son mejores. Los huequitos por los que entran las cosas, o sea, eso es mucho más fácil. Imagínense que yo invento un conector que independientemente de la orientación en que la tengo, él encaja y funciona. Y hay otro computador que tiene tan buena interfaz de usuario, pero que es difícil de conectar. A lo mejor esta es mejor en calidad que la otra. ¿Cuál creen que gana? Es fácil de enchufar. Bueno,
podemos estar todo el día discutiendo, pero lo que trato de decir es que eso es cuidar los detalles. Cuando uno hace diseño de interfaz de usuario y cuando uno hace cualquier trabajo en general, si quieren hacer un buen trabajo, cuiden los detalles. De la compañía que produjo el computador, donde los conectores, independientemente de la posición, entran, cuidó ese detalle y obtuvo frutos al respecto. Hacer interfaz de usuario es eso, un poco, cuidar el detalle. Entonces este producto tuvo éxito en gran medida, o sea, en principio, porque diseñaron una buena interfaz de usuario, innovadora, atractiva y al mismo tiempo fácil de utilizar. Entonces, bueno, ojo, ¿no? El aspecto ético en el diseño de interfaz de usuario y las cosas que pueden ocurrir aquí son muy interesantes, ¿no? Ahí está el gerente que dice, este es Phil, nuestro nuevo vicepresidente de actividades marginalmente legales, ¿no? Y el tipo está disfrazado de diablo con una pala y todo, ¿no? Entonces él va a estar liderando el esfuerzo de hacer que nuestras interfaces de usuario sean tan confusas que la gente tenga que pagarnos por entrenamiento. Y entonces Dilbert dice, pero ¿y nosotros no hacemos ya eso sin intención? O sea, no intencionalmente. Y el gerente dice, sí, pero no siempre podemos confiar en la suerte, ¿no? O sea, ustedes quieren, fíjense un modelo de negocio, de nuevo, la ética detrás de esto es discutible y es conversable, ¿ok? Pero yo puedo hacer perfectamente una aplicación, ganar una buena cantidad de usuarios, hacer gancho, etc. Y después de eso empiezo a migrar eso, empiezo a sacar nuevas versiones y hacer interfaces de usuario complejas, hacer que la aplicación sea compleja. Y yo les puedo nombrar unas cuantas aplicaciones, lo que pasa es que no lo quiero hacer en video, ¿ok? Les podría nombrar unas cuantas aplicaciones, sistemas de gestión de bases de datos, sistemas de producción, etcétera, que funcionan de esa manera. O sea, están, inclusive tecnologías, lenguajes de programación y frameworks y bibliotecas y ese tipo de cosas que están ofuscadas adrede para que tú tengas que pagar entrenamiento, porque el modelo de negocio es ese. Es que no solo te vendo la cuestión, sino que pago entrenamiento. Y ya ahí se marca, ya soy guachi guachi, ¿ok? No lo voy a decir en video, pero lo puedo escribir perfectamente. Eso es algo, por ejemplo, que ocurre con no lo digan, o que ocurre con, ¿ok? Y en algunos casos con, vale, no lo dije. Eso no, sí me siguen la idea. Entonces yo puedo hacer eso. La ética detrás de eso no sé. El otro problema son los usuarios. Yo he tenido aplicaciones que las entregan y el tipo dice, no, eso no sirve, esa aplicación no sirve, la compañía que hizo el software nos estafó, hay que demandarla, vamos a botarlos a toditos. Cuando a uno le dicen eso, uno se preocupa, ¿no les parece? Uno va a conversar con el cliente y pregunta, ¿y por qué la aplicación no sirve? No, porque es que el botón de aceptar tiene que ser rojo, no azul. Eso no sirve. Porque no tiene el logo, la última versión del logo arriba en el encabezado. Resulta que la aplicación funciona muy bien, resulta que ni siquiera la han probado. Resulta que abrieron, no vieron el logo y dicen que eso no sirve. Entonces, ejemplo de abajo, fíjense, el gerente dice, ¿por qué añadiste este botón a la interfaz de usuario? Porque tú me lo pediste. ¿Y por qué habría yo de pedirte eso? Porque siempre sugieres cambios aleatorios para crear la ilusión de añadir valor. No, o sea, el gerente siempre está diciendo, ¿por qué no añadimos esto? ¿Y por qué no añadimos esto? Y no tiene sentido, ¿no? Entonces el tipo dice, bueno, remueve ese botón y Dilbert le dice, solo está en tu copia, o sea, solo lo ves tú. La aplicación siguió su curso sin ese botón. Entonces son cosas que pasan con la interfaz de usuario. El problema, ¿no? O sea, no tenía nada útil que decir, así que hice este gráfico de torta, ¿no? Oh, dicen todos, ¿no? Debe ser verdad porque es un gráfico de tortas. Bueno, o sea, le dejo toda mi fortuna y mi vida a la torta y la vaina, y el tipo dice, bueno, eso funcionó bien. ¿Cuál es el punto, no? O sea, las buenas aplicaciones son las que combinan no solo buenas interfaces de usuario, sino buenas funcionalidades. Esto es cuesta arriba. Esto es cuesta arriba porque, y ojo, esto es una opinión muy personal, vivimos épocas muy frívolas en las que lo que nos interesa es lo que está por encima. La capa que está por encima, no nos interesa lo que está dentro, lo que está por detrás. Entonces muchas veces juzgamos una aplicación
por lo que vemos, por su interfaz de usuario y no por lo que realmente hace. Entonces cuesta arriba a veces convencer a los usuarios de muchas cosas en este sentido. Y recuerden que el desarrollo de los costos de interfaz de usuario, ¿cuánto dijimos? Entre 35 y 45%. O sea, tienen que entender que hacer interfaz de usuario es caro, cuesta dinero, mucho dinero. Mientras más exquisita sea la interfaz de usuario que quieren hacer, más dinero es. Muchos clientes no entienden eso. Pues muchos clientes dicen, yo quiero una interfaz de usuario como la de Facebook, donde los botones aparezcan en la pantalla y entren en la pantalla dando 3 saltos mortales, y el fondo de la pantalla haga un, ¿no? y encima el computador cuando abra la página haga un ruido especial. Ok, lo quieres para mañana seguramente y muy probablemente quieres que te cobre $10 por eso. ¿Entienden lo que trato de decir? Entonces es muy difícil negociar ese tipo de cosas. Se van a encontrar con clientes que dicen, pero Facebook lo tiene. Y ustedes van a tener que decir cosas así, pero Facebook tiene un presupuesto 2 millones de veces superior al tuyo. ¿Ok? ¿No? Entonces, bueno, ténganlo en mente un poco. A veces la interfaz de usuario es importante. A veces el usuario dice, yo quiero esta característica, porque esto es el centro de la aplicación, tiene que ser usable, tiene que tener esto y tiene que tener esto. Entonces, hay que negociar de alguna forma. ¿Okay? Y bueno, el otro problema de la interfaz de usuario es que, miren, si ustedes están codificando un algoritmo que calcula, no sé, el polígono convexo de un conjunto de puntos, o si ustedes están codificando un algoritmo que calcula el máximo elemento de un arreglo, allí el factor humano no entra en juego. Allí entra el factor matemático. Entonces, si ustedes no quieren tratar con usuarios, si ustedes no quieren preocuparse de eso, métanse, no sé, a matemáticos o métanse al... olvídense de que la gente existe. ¿Bien? Pero si ustedes quieren desarrollar software, van a tener que lidiar con los usuarios y a veces sucede esto. A veces sucede que nosotros diseñamos una aplicación para que se use de cierta forma y resulta que los usuarios terminan usándola de otra forma muy distinta como fue diseñada. Y ahí un poco la imagen lo que plantea es eso, o sea, hay una técnica para evaluar interfaz de usuario, creo que lo mencioné un poco con el banco, ¿sí? Con el cajero, que es que ustedes ponen un grupo de usuarios a usar el software y los filtran. Hay técnicas, por ejemplo, pueden tratar de que los usuarios narren lo que están haciendo. Hay que entrenar para eso un poquito al usuario, ¿okay? Aunque inclusive el hecho de narrar lo que uno está haciendo puede alterar el resultado, pero eso es otra historia, ¿okay? O sea, ustedes hacen que el usuario narre, ustedes dicen, bueno, a ver, quiero hacer tal cosa, dice el usuario, y entonces no veo la opción, no la encuentro, aquí la encontré, me imagino que es esta. Entonces el usuario va narrando eso y ustedes van filmando cómo el usuario va trabajando y van filmando la narrativa del usuario y haciendo un análisis detallado de esa narrativa, ustedes pueden encontrar problemas en la interfaz de usuario, ¿okay? Entonces el chiste allí es que, bueno, este tipo filmó la aplicación y se está dando cuenta que el usuario está usando la aplicación de una manera completamente distinta como fue diseñada, ¿no? No sé, ¿quién no ha tratado de usar PowerPoint para hacer un resumen curricular? Más de cuando yo era gerente de la empresa, más de un resumen curricular me llegó en PowerPoint. ¿Okay? PowerPoint no es una herramienta para hacer resúmenes curriculares. ¿Okay? Entonces, bueno, hay 4 factores humanos fundamentales que uno tiene que y debería entender. Cerramos estos 4 factores y vamos a ver. 1. Los seres humanos tenemos memoria a corto plazo limitada. Y eso es un hecho. ¿Okay? Las personas recuerdan usualmente a corto plazo unos 7 elementos de información. Ojo, eso puede variar, pueden encontrar a alguien con memoria prodigiosa. ¿Okay? Si es necesario que memoricen más, entonces se vuelven más propensas a cometer errores. Hagan un juego muy simple. Reúnanse entre 3 y hagan una lista de números. No sé, de 2 dígitos, de 3 dígitos. Y hagan una lista de 15 números o 20 números, una cosa así, completamente aleatoria o al azar. ¿Okay? Entonces, la persona del medio, el árbitro, dice el primer número, ¿okay? Y las otras personas empiezan a decir el primer número. Luego dice el segundo número y las otras personas tienen que decir el primer número más el segundo. Luego dice el tercero y las otras personas, y así sucesivamente, de memoria, tienen que ir diciendo, a ver hasta dónde llega. Hagan ese experimento a ver hasta dónde llega. Se van a dar cuenta que pueden llegar hasta 7 sin cometer muchos errores realmente, pero encima de 7 van a empezar las probabilidades de equivocarse son mucho más altas. El otro punto interesante es que las personas se equivocan.
Y esto es un hecho, ¿ok? O sea, la persona que usa su software se va a equivocar, va a meter la pata. La respuesta del sistema frente a ese error es clave en el sentido de que si ustedes demuestran buenas alarmas, buenos mensajes, buenas confirmaciones, los colores adecuados, etc., eso puede hacer la diferencia entre una buena o una mala interfaz de usuario. ¿Okay? Entonces, memoria limitada, hay que entender que uno tiene memoria limitada. Si su aplicación requiere que el usuario memorice muchas cosas a corto plazo, cambia la interfaz de usuario. ¿Okay? Si su aplicación se produce un error y no muestra ningún mensaje o muestra un mensaje inadecuado, tienen que cambiar o arreglar la interfaz de usuario. ¿Okay? Recuerden algo con respecto a los errores. Cuando un usuario se equivoca, si ustedes no manejan bien el error, eso genera estrés, tensión, presión, y eso hace que el usuario sea más propenso a volver a equivocarse y a generar más estrés, más presión, etc. Y eso puede generar toda una cascada de errores. ¿Vale? Entonces, el factor estrés, ese factor tensión frente a la aplicación que estoy usando, es importante de alguna forma. ¿Okay? Y el resultado final puede ser un error catastrófico. Siempre me he preguntado si eso es un montaje de Photoshop o es real. Las personas son diferentes. No todas las personas tienen las mismas capacidades y no todas las personas van a usar el sistema de la misma forma. ¿Okay? Recuerden la caricatura anterior del tipo mirando el video y diciendo que eso no está hecho. Recuerden el ejemplo del control remoto y las etiquetas. Para el ingeniero que diseñó eso, los nombres de las etiquetas son perfectos. Para el usuario no. ¿Okay? Las personas tienen preferencias diferentes y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que respetarlo. ¿Okay? Fíjense que en el Eclipse, si ustedes ven el Eclipse es un software que está hecho para respetar las preferencias de los usuarios en gran medida. Yo, cuando apenas abro un Eclipse, yo tengo que poner las ventanas, el Package Explorer, el Logline, las cosas donde yo estoy acostumbrado a ponerlas. Pero este colega mío, por ejemplo, que usaba Eclipse casi sin el mouse, él tenía otra distribución. Y era muy difícil para mí sentarme en su Eclipse a trabajar y viceversa, porque cada quien tenía su propia distribución. Entonces hay preferencias distintas y hay que respetarlas. Hay que entender que algunas personas van a preferir usar interfaces gráficas y algunas personas van a preferir usar líneas de comando. ¿Okay? Yo, por ejemplo, potencialmente me siento mucho más cómodo en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos con una línea de comando. ¿Okay? Mientras que hay gente que si le lanzan una línea de comando se muere. Como decía un amigo, ¿no? Él pasaba aquí control alt F1, ustedes saben que el control alt F1 pasa en una consola de modo texto, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, no sé, pásate al modo texto y resuelve el problema desde la consola. Y la broma, y él decía, pasarse al modo horrible. ¿Okay? Entonces hay un par de principios en este sentido. Esos son los 4 factores humanos. Pero en cuanto a estos principios, o sea, la familiaridad nos dice que la interfaz debe usar términos y conceptos familiares al usuario y al dominio de la aplicación. Grave error del control remoto. El control remoto no usaba términos familiares a lo que hace el control remoto como tal. ¿Okay? Si ustedes están haciendo, por ejemplo, un sistema de control de tráfico aéreo, ustedes tienen que usar en la interfaz de usuario los términos que el controlador aéreo conoce y maneja. No los términos que el administrador que nos está contratando conoce y maneja. ¿Sí me siguen? Porque el tipo que va a estar sentado frente al control de tráfico aéreo va a ser el usuario, el controlador. Si ustedes no le hablan en su lenguaje, le van a generar confusión. Familiaridad. Uniformidad, y esta es muy importante. La interfaz debe ser uniforme en el sentido de que operaciones comparables deben funcionar de la misma manera. Me explico. Supongan que ustedes tienen en el juego de Grid Treasure, ustedes tienen una lista de... ¿Dónde está Jonathan? No mira. Ustedes tienen una lista de los... bueno, aquí está Yana que puede también. Una lista de los ítems, de las armas que tiene el jugador. Y ustedes le muestran al usuario la lista de esos ítems de una manera particular. Pero resulta y pasa que también tienen la lista de las armas defensivas que puede tener el castillo. Si ustedes le muestran esa lista al usuario de una forma totalmente distinta, van a generar confusión. Porque es la misma cosa, en el fondo, es el mismo concepto. Deberían mostrárselo de maneras similares. Si ustedes hacen una interfaz para listar objetos de la base de datos, crear nuevos objetos, borrar nuevos objetos, editar objetos, ¿sí me siguen el concepto? ¿Okay? Y hacen un sistema donde tienen que editar muchos objetos distintos, de tipos distintos, todas esas interfaces deberían ser coherentes entre sí.
Los campos del formulario cambian, estamos de acuerdo. Las columnas en la lista cambian, estamos de acuerdo. Las validaciones al eliminar cambian, estamos de acuerdo. Pero en general, el procedimiento para crear un nuevo objeto, para listar o para editar, debería ser constante. Entonces eso es uniformidad. Además que si ustedes saben hacer bien la uniformidad, cuando implementan la lista, por ejemplo, de mostrarle las armas que se puede equipar el caballero, automáticamente copian, pegan, reutilizan lo que ustedes quieran, ya tienen la otra lista. Lo que tienen es que cambiar los detalles. ¿Okay? Mínima sorpresa. El comportamiento del sistema no debe provocar sorpresa en el usuario. No debe provocar sorpresa en el usuario. Estoy tratando de acordarme de un buen ejemplo. Había un ejemplo muy bueno, pero ahorita no se me viene a la memoria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si ustedes sorprenden al usuario, el usuario se va a quedar en blanco. El usuario va a trastabillar y no va a saber qué hacer en un momento dado. Entonces el factor de mínima sorpresa es importante. Que el sistema se comporte siempre como el usuario espera que se comporte. Ustedes tienen que entender qué modelo mental tiene el usuario y tratar de que el sistema se comporte acorde a ese modelo mental. Por supuesto es difícil, ¿no? Porque cada cabeza es un mundo, pero hay un esquema bastante estandarizado. Terminamos con los principios y cerramos la clase de hoy. Me faltan 4. Déjenme terminar esto. Recuperabilidad, y esto es importante. La interfaz debe permitir al usuario recuperarse de errores o al menos ayudarlos a evitarlos. ¿Okay? O sea, el usuario se va a equivocar. Se va a equivocar. Ustedes tienen que permitirle recuperarse de esos errores. Fíjense, recuerdan el chiste de Dilbert que reinicia el sistema después de cada error tipográfico. Ahí no hay recuperabilidad. Si me equivoqué, el sistema debe decir, mira, yo no pude procesar el comando porque te equivocaste, vuelve a escribir. O borras y vuelves a escribir el comando. ¿Okay? Entonces debes permitir recuperarte de los errores. Si no, generas estrés. Guía de usuario. ¿Okay? O sea, retroalimentación significativa y coherente al ocurrir errores. Ayudas sensibles al contexto, etc. Cuando ocurre un error, muestren un mensaje adecuado. Cuando el usuario mueva el mouse sobre una etiqueta, por ejemplo, o sobre algún botón o algún componente que no tiene etiqueta, muestren un tooltip que les diga qué es lo que hace eso. ¿Okay? Si hay un formulario muy complejo, que tiene información muy compleja y que la va a rellenar muchos tipos de usuarios distintos, pongan un signo de interrogación al lado de cada campo y un enlace. Cuando el tipo le haga clic, salga un texto para mostrar de qué se trata. ¿Okay? Guías de usuario. De nuevo, diversidad de usuarios. Ustedes tienen que entender a quién está dirigida la interfaz de usuario y dependiendo de ese target, ustedes pueden especificar. Si la interfaz de usuario está dirigida a niños, bueno, la diseñan de una forma. Si está diseñada al público general, la diseñan de otra forma. Ejemplo, Facebook. Facebook está diseñado para el público general. Si está diseñada para ciertos tipos de usuarios, la diseñan de otra forma. La diseñan para ese tipo de usuarios. Eclipse está diseñado para usuarios que pueden lidiar con problemas de cierta complejidad. Así de simple. ¿Okay? Problemas, por ejemplo, de daltonismo, problemas de visión, tienen que diseñar la interfaz de usuario de manera que soporte, que apoye, digamos así, esos casos. ¿Okay? Entonces eso es importante, hay que entender que hay todo un mundo de usuarios que tienen que soportar de alguna forma. ¿Okay? Y eso no es fácil. Es muy fácil dejar a alguien por fuera. Es muy fácil, lamentablemente. Y bueno, denme... Vamos a dejarnos aquí. La próxima clase hacemos un recorrido por lo que vimos y continuamos. ¿Okay?